La tensión no para. Edu no se aguantó más y lanzó duras críticas hacia Lamine, pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. En un enfrentamiento en vivo, Lamine no solo respondió, sino que lo humilló ante todos. ¿Cómo terminó este feroz duelo verbal? En este vídeo te contamos todos los detalles de este momento explosivo. No te lo puedes perder. Suscríbete ahora para no perderte más noticias como esta. Dale al botón y activa la campanita para estar siempre al tanto. Edu y Lamine, dos figuras de gran relevancia en su ámbito, siempre han sido conocidos por su carisma, su enfoque único y la influencia que ejercen sobre sus seguidores. Aunque ambos comparten el mismo espacio profesional, su relación siempre ha estado marcada por una competencia sutil, algo que parecía inofensivo al principio. Sin embargo, en los últimos meses, las tensiones entre ellos han crecido, comenzando con algunas críticas de Edu hacia Lamine. Edu, reconocido por su estilo directo y a menudo incisivo, no dudó en señalar lo que consideraba inconsistencias en el enfoque de Lamine, sugiriendo que este último no estaba cumpliendo con las expectativas que se le habían asignado. Aunque este tipo de comentarios no eran algo nuevo para Lamine, lo que ocurrió a continuación fue algo completamente distinto. Mientras Edu lanzaba sus críticas, Lamine trataba de mantenerse al margen, de no entrar en el juego de la provocación. Sin embargo, el peso de las palabras de Edu no pasó desapercibido, y lo que comenzó como una pequeña chispa se transformó rápidamente en un incendio mediático. A medida que los intercambios verbales se intensificaban, las audiencias de ambos, que tradicionalmente se mantenían al margen de estos conflictos, comenzaron a involucrarse, dividiéndose entre los seguidores de Edu y los de Lamine. Este conflicto ha trascendido más allá de las redes sociales y los comentarios, llegando a los medios de comunicación, donde se está analizando cada palabra, cada gesto y cada reacción de los involucrados. Lo que inicialmente parecía una simple disputa personal se ha convertido en un enfrentamiento público que no deja indiferente a nadie, y muchos se preguntan si este será el comienzo de una rivalidad aún más feroz entre los dos. La situación se fue intensificando conforme avanzaba el día, ya que el enfrentamiento no se limitó a lo que ocurrió en el directo. Los comentarios y publicaciones en redes sociales aumentaron la magnitud del conflicto, convirtiéndolo en algo mucho más grande. Los seguidores de ambos, cada vez más apasionados, comenzaron a tomar partido. Mientras algunos defendían a Edu, argumentando que su crítica era válida y necesaria para señalar lo que ellos veían como fallos en el comportamiento y las decisiones de Lamine, otros aplaudían la respuesta de Lamine, considerándola una muestra de coraje y fortaleza ante una provocación injustificada. De repente, el conflicto entre Edu y Lamine ya no era solo un desacuerdo entre dos personas. Se había convertido en una batalla de opiniones públicas, donde los fans de ambos bandos se veían involucrados en un enfrentamiento tan intenso como el que había tenido lugar en el directo. Las horas pasaron, mientras algunos esperaban una reacción más calmada de Edu. Él decidió tomar el desafío aún más lejos. En lugar de retractarse o suavizar sus palabras, hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales, reforzando sus críticas y asegurando que lo que había dicho era totalmente cierto. Pero este movimiento de Edu solo avivó más el fuego. La audiencia comenzó a cuestionarse si Edu realmente estaba preparado para las consecuencias de haber atacado a Lamine de esa manera. Algunos comenzaron a especular que el propio Edu podría haber subestimado la capacidad de respuesta de Lamine, creyendo que la humillación en público de Lamine sería algo que rápidamente pasaría desapercibido. Sin embargo, Lamine no solo respondió con ferocidad, sino que hizo algo aún más estratégico. Publicó un vídeo donde, en un tono irónico, exponía las debilidades y contradicciones de las críticas de Edu, de manera tan elocuente y precisa que dejó a muchos sin palabras. Este vídeo, rápidamente compartido por sus seguidores, se convirtió en el epicentro de la discusión, elevando aún más la tensión. Lo que había comenzado como una disputa personal se había transformado en un fenómeno viral, con memes, comentarios sarcásticos y opiniones divididas inundando las redes sociales. Los medios comenzaron a cubrir el enfrentamiento, y más personas empezaron a seguirlo, atraídas por la intensidad y el drama que había generado. En este punto, los dos ya no solo luchaban por su reputación, sino también por mantener el control de la narrativa que estaba tomando forma frente a los ojos de miles de personas. A medida que el conflicto se desarrollaba, muchos comenzaron a preguntarse qué vendría después. ¿Sería este el fin de la relación profesional entre Edu y Lamine, o solo el comienzo de una rivalidad más profunda y compleja?
La situación se complicó aún más cuando ciertos miembros del círculo cercano a Edu y Lamine comenzaron a intervenir en el asunto, tratando de dar su punto de vista sobre lo sucedido, lo que alimentó aún más la discusión pública. Algunos amigos de Edu afirmaban que Lamine había reaccionado de forma exagerada, mientras que los de Lamine no tardaron en salir en su defensa, asegurando que Edu había sido demasiado rudo e injusto al atacar de esa manera. Con cada declaración, el conflicto escalaba, y cada vez era más difícil prever cómo terminaría esta guerra verbal. Mientras tanto, en las redes sociales, los fans estaban cada vez más involucrados. Los hashtags relacionados con el enfrentamiento comenzaron a ocupar los primeros lugares en las tendencias, y tanto Edu como Lamine se convirtieron en los protagonistas indiscutidos de la conversación en línea. Las encuestas en Twitter se llenaban de preguntas sobre quién había ganado el enfrentamiento, y cada día parecía haber nuevos desarrollos, nuevos ataques y nuevas respuestas. El público no podía apartar la vista de esta batalla que, aunque iniciada por palabras, rápidamente se había convertido en algo mucho más grande y difícil de resolver. Al final, lo que parecía ser un desacuerdo menor entre dos figuras, se había convertido en un espectáculo de proporciones épicas, un enfrentamiento mediático que mantenía a todos pendientes, preguntándose qué pasaría a continuación. ¿Habrá una reconciliación entre Edu y Lamine o este enfrentamiento será solo el principio de una rivalidad mucho más profunda que podría definir el rumbo de sus carreras en los próximos años? La tensión es máxima, y el desenlace sigue siendo incierto. A medida que la controversia se extendía, comenzaron a aparecer nuevos ángulos sobre el enfrentamiento, lo que mantuvo la atención del público en todo momento. A los pocos días, un inesperado giro ocurrió cuando ambos, Edu y Lamine, fueron invitados a un programa en vivo donde se les pidió hablar sobre lo sucedido. Sin embargo, lo que se esperaba fuera una oportunidad para la reconciliación, terminó por convertirse en una nueva arena de conflicto. La tensión era palpable en el estudio. Cada uno de ellos parecía estar calculando cada palabra, pero las miradas llenas de desafío dejaban claro que, aunque la situación fuera más profesional, el resentimiento seguía presente. El ambiente estaba cargado de incomodidad mientras los presentadores trataban de mediar, pero las intervenciones de Edu y Lamine solo servían para avivar la rivalidad. Edu, visiblemente más relajado, intentó defender sus comentarios iniciales, alegando que, aunque las formas pudieran haber sido duras, las críticas eran necesarias para que Lamine entendiera lo que él consideraba errores importantes en su comportamiento. Sin embargo, su tono no pasó desapercibido. Lamine, por otro lado, no solo rechazó las acusaciones, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar nuevos comentarios afilados. Con una sonrisa irónica, dejó claro que no estaba dispuesto a permitir que lo siguieran atacando sin respuesta. Este intercambio verbal, lleno de indirectas y comentarios mordaces, parecía que nunca terminaría. Los televidentes, tanto en el estudio como en casa, estaban al borde de sus asientos, viendo cómo la situación escalaba aún más. Lo más impactante de esa aparición fue que, después de un intercambio particularmente tenso, Lamine lanzó una declaración que dejó a todos en shock. ¿Sabes qué? Me alegra que hayas hecho esto. Gracias a tus críticas, me he dado cuenta de que realmente no me importa lo que pienses. He llegado a un punto donde las críticas de personas como tú solo me impulsan más. Así que sigue hablando, sigue comentando, porque lo único que haces es darle visibilidad a lo que estoy logrando. Esta frase, cargada de desdén, dejó en evidencia que Lamine no solo estaba desafiando a Edu, sino que también estaba manejando la situación a su favor, mostrándose indiferente ante los ataques y usándolos para su beneficio personal. Para muchos, este fue el momento clave en el que Lamine no solo ganó el enfrentamiento, sino que también consiguió tomar el control total de la narrativa. Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y diversas. Los seguidores de Lamine celebraron su postura confiada y su capacidad para manejar la situación con calma, mientras que los de Edu criticaron la arrogancia de la respuesta. La división entre los fans se profundizó aún más, y muchos comenzaron a poner en duda la sinceridad de Edu, al no haberse retractado ni haber mostrado una actitud más madura. Sin embargo, algunos se mantenían firmes en su apoyo hacia Edu, argumentando que sus críticas iniciales eran válidas y que la respuesta de Lamine había sido desmesurada. Pero, a pesar de los intentos de Edu de justificar su comportamiento, quedó claro que el poder del discurso y la actitud en vivo ahora estaban completamente del lado de Lamine. En los días siguientes, las especulaciones sobre la posible escalada del conflicto no cesaron. Algunos rumores empezaron a surgir, sugiriendo que este enfrentamiento podría no solo marcar el final de la relación profesional entre Edu y Lamine,
sino que también podría tener repercusiones en otros aspectos de su carrera. Fuentes cercanas a ambos confirmaron que las tensiones habían llegado a tal punto que ya se habían cancelado varias colaboraciones que tenían planeadas. La posibilidad de que se creara una rivalidad permanente parecía más cercana que nunca. Además, el ciclo mediático no hacía más que alimentar la controversia, ya que los medios de comunicación seguían dedicando amplios espacios a la discusión, y los seguidores continuaban polarizándose en las redes. Al mismo tiempo, un nuevo factor comenzó a jugar un papel importante en la disputa: los patrocinadores. Varios de los principales patrocinadores de ambos comenzaron a emitir comunicados expresando su preocupación por la imagen pública de sus representados. Algunos comenzaron a distanciarse, sugiriendo que sus marcas no querían verse involucradas en una disputa tan mediática. Esto añadió una nueva capa de presión sobre Edu y Lamine, quienes ahora debían lidiar no solo con la rivalidad entre ellos, sino también con las consecuencias comerciales de sus acciones. La disputa, que inicialmente parecía ser un asunto personal, se estaba convirtiendo rápidamente en un asunto de imagen pública, con repercusiones más allá del ámbito personal. A pesar de todo el drama y la tensión, hay quienes argumentan que, en el fondo, ambos beneficiaron su visibilidad gracias a este enfrentamiento. Las audiencias crecieron, las interacciones en redes sociales se dispararon, y la disputa se convirtió en tema de conversación entre miles de personas. Así, mientras el conflicto entre Edu y Lamine seguía ardiendo, algunos comenzaron a preguntarse si este escándalo no era más que una jugada maestra para mantener el foco sobre ellos y sus carreras, aunque a costa de su imagen y su reputación. Si te está gustando este enfrentamiento, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un detalle de todo lo que sucede. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre este y muchos más conflictos. Vamos, no te lo puedes perder. La reacción del público fue, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de este conflicto. A medida que el enfrentamiento entre Edu y Lamine se intensificaba, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los seguidores de ambos comenzaron a expresar sus opiniones y tomar partido. Los comentarios en Twitter, Instagram y TikTok no tardaron en llenar las plataformas con memes, hashtags y debates sobre quién tenía razón en este enfrentamiento. Los seguidores de Edu, muchos de ellos leales desde hace años, se sintieron indignados por la respuesta de Lamine, y en su mayoría defendieron la postura de Edu, argumentando que las críticas eran necesarias para señalar las fallas del comportamiento de Lamine. Aseguraban que Edu había hecho lo correcto al poner en evidencia las debilidades de su compañero de forma honesta y directa, sin tapujos. Por otro lado, los seguidores de Lamine no se quedaron atrás. Para ellos, el vídeo donde Lamine humilló a Edu en directo fue una muestra de confianza y valentía, algo que muchos aplaudieron con entusiasmo. Para ellos, Lamine no solo estaba defendiendo su honor, sino que estaba demostrando una gran capacidad para no dejarse pisotear por las críticas destructivas. Así se responde a los ataques, decían muchos en los comentarios, celebrando la forma en que Lamine había tomado el control de la situación, en lugar de simplemente defenderse pasivamente. Los memes que surgieron a raíz de este enfrentamiento fueron igualmente reveladores. Muchos usuarios crearon versiones modificadas de las imágenes y vídeos del directo, aumentando la polarización del debate. Algunos de estos memes se volvieron virales, llevando la disputa mucho más allá de las plataformas sociales de Edu y Lamine. En ciertos círculos, las publicaciones sobre el conflicto se compartieron miles de veces, provocando un aumento significativo en la visibilidad de ambos. Las publicaciones de ambos protagonistas en redes sociales también fueron analizadas con lupa. Cada nuevo tuit, cada declaración, era desmenuzada por los internautas, quienes no dudaban en opinar sobre la forma en que Edu y Lamine se manejaban frente al conflicto. En los foros y grupos de discusión, la situación tomaba un giro aún más dramático. Algunos comenzaron a especular sobre las intenciones detrás de las acciones de ambos. ¿Era realmente Edu quien estaba en lo correcto al hacer públicas sus críticas, o estaba simplemente buscando atención? ¿Y Lamine? Muchos se preguntaban si su respuesta tan rotunda no era parte de una estrategia para mantenerse relevante en un entorno mediático tan competitivo. La pregunta de si este conflicto era genuino o si ambos lo estaban aprovechando para incrementar su popularidad flotaba en el aire. Además, los medios tradicionales no tardaron en entrar en la conversación. Programas de televisión, podcast y canales de YouTube dedicados a la cultura pop y a los conflictos mediáticos comenzaron a debatir sobre el enfrentamiento, sumando aún más opiniones a la mezcla. La cobertura en medios amplificó la polarización,
con muchos periodistas preguntándose si este tipo de enfrentamientos eran una señal de una nueva era de celebridades dispuestas a llevar sus disputas al límite para mantenerse en el centro de atención. Mientras tanto, otros lo veían como una triste consecuencia de la falta de madurez y profesionalismo en la industria. En resumen, la reacción del público fue tan fuerte y diversa que se convirtió en una parte integral del conflicto en sí mismo. La forma en que los seguidores se dividieron y las repercusiones que tuvo este enfrentamiento en las redes sociales dejaron claro que tanto Edu como Lamine se habían convertido en los protagonistas de una historia mucho más grande que ellos mismos. Las redes sociales, los memes y las opiniones polarizadas seguían alimentando el fuego, y no parecía haber un final claro en el horizonte. A medida que la reacción del público tomaba fuerza, no solo los seguidores de Edu y Lamine estaban involucrados, sino que otros actores dentro de la industria comenzaron a reaccionar, generando una atmósfera aún más tensa. Los patrocinadores, que hasta ese momento habían mantenido un perfil bajo, empezaron a ser mencionados en medio de la controversia, con algunos de ellos emitiendo declaraciones públicas sobre su postura frente al conflicto. Algunos anunciaron su distanciamiento de ambos protagonistas, citando que sus marcas no podían asociarse con conflictos tan públicos y polarizantes, mientras que otros, más estratégicos, decidieron aprovechar la situación para capitalizar la atención generada. Fue evidente que las marcas, al igual que los seguidores, se dividieron en cuanto a su apoyo, mostrando lo crucial que se había vuelto la imagen pública en este enfrentamiento. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a tomar un papel aún más dominante. Los análisis y debates sobre lo que había sucedido entre Edu y Lamine se transformaron en un tema recurrente en programas de entretenimiento y deportes. Las discusiones en los programas de televisión se volvieron más intensas, con panelistas y expertos ofreciendo teorías sobre las verdaderas intenciones detrás de cada una de las reacciones de los involucrados. Para muchos, el hecho de que un simple desacuerdo hubiera escalado de esta manera dejaba en claro que, en el mundo actual, las disputas mediáticas se habían convertido en una forma de aumentar la visibilidad y la relevancia, sin importar las consecuencias. Los periodistas, por su parte, no tardaron en abordar el tema desde una perspectiva más crítica. Algunos comenzaron a investigar las implicaciones de este tipo de conflictos para la imagen de los involucrados, mientras que otros se preguntaban si el enfrentamiento entre Edu y Lamine era solo una fachada para generar contenido y mantener el interés de su audiencia. A medida que las especulaciones aumentaban, muchos se cuestionaron si todo el conflicto no era más que una estrategia cuidadosamente diseñada para atraer más seguidores, generar más publicidad, por supuesto, más ingresos. Mientras tanto, las conversaciones seguían en constante auge en las redes sociales. Los memes no solo se limitaban a mostrar la humillación de Edu, sino que empezaron a representar a ambos como figuras míticas, casi como si estuvieran librando una batalla épica. Los memes de Edu humillado y Lamine, el rey de las respuestas, se compartían como un fenómeno viral. Algunos usuarios se tomaron el conflicto de manera tan personal que empezaron a crear todo tipo de contenido relacionado, desde canciones hasta parodias, pasando por comparaciones absurdas entre los dos y hasta situaciones ficticias que hacían que el enfrentamiento pareciera sacado de una película. Este fenómeno de memes y parodias solo aumentó el fervor por la disputa, transformando una disputa personal en un entretenimiento colectivo. Los seguidores de ambos también comenzaron a movilizarse de manera organizada, creando campañas de apoyo en las que instaban a la audiencia a unirse a su causa. Estas campañas no solo se limitaban a mostrar apoyo hacia Edu o Lamine, sino que también se convertían en verdaderos combates de opinión, con seguidores atacándose mutuamente en las redes. La polarización entre los dos bandos llegó a tal punto que los comentarios de los seguidores se volvieron más radicales, incluso atacando a aquellos que expresaban una postura neutral o que intentaban calmar la situación. Era claro que el conflicto había trascendido la simple rivalidad personal y se había transformado en un espectáculo mediático donde las opiniones extremas y las reacciones desmedidas eran la norma. La pregunta que surgía de todo esto era si este conflicto entre Edu y Lamine era simplemente una consecuencia de sus personalidades o si, en realidad, ambos estaban conscientes de la magnitud del impacto que este enfrentamiento estaba teniendo en sus carreras. Algunos, como los analistas de medios, consideraban que este tipo de confrontaciones eran ahora una herramienta estratégica dentro de un mundo donde la visibilidad y la relevancia son más valiosas que la diplomacia o la conciliación. Otros, sin embargo, opinaban que el enfrentamiento se había salido de control y que las consecuencias podrían ser más graves de lo que ambos protagonistas habían anticipado. En cualquier caso, la reacción del público se había convertido en un fenómeno global que trascendió las fronteras de las redes sociales.
Lo que comenzó como un desacuerdo entre dos figuras públicas ahora se había convertido en un espectáculo que mantenía a miles de personas pendientes de cada nueva publicación, cada respuesta y cada nuevo giro en esta guerra de palabras. La división estaba clara, pero lo que aún no se sabía era si el público se cansaría del drama o si esta guerra de egos continuaría hasta alcanzar niveles aún más impredecibles. A medida que la reacción del público continuaba alimentando el fuego del conflicto, un nuevo elemento comenzó a surgir en la narrativa: el impacto en sus carreras. Mientras las redes sociales seguían inundadas de opiniones divididas y los medios de comunicación se mantenían al pie del cañón, la atención empezó a centrarse no solo en el desenlace de este enfrentamiento, sino en cómo afectaría las carreras de ambos protagonistas. Para Edu, la situación parecía haber tomado un giro inesperado. Si bien sus seguidores más leales seguían defendiéndolo, el creciente número de críticas hacia su forma de manejar la situación comenzaba a tener repercusiones. Los comentarios sobre su falta de humildad al no retractarse y su tono agresivo en la crítica hacia Lamine fueron resonando en los medios. Los patrocinadores que anteriormente lo respaldaban empezaron a evaluar la situación de manera más crítica, algunos temiendo que su imagen se viera empañada por el conflicto. El hecho de que las marcas se distanciaran lentamente de él comenzó a preocuparlo, pues su imagen pública no solo dependía de su trabajo, sino también de cómo se manejaba en situaciones controvertidas. Los analistas de la industria coincidían en que Edu podría perder parte de su base de seguidores, ya que, aunque su postura era la de un líder fuerte, también estaba proyectando una imagen de alguien incapaz de asumir la responsabilidad por sus actos. Por otro lado, Lamine parecía haber aprovechado el momento a su favor. La humillación que causó a Edu en vivo no solo lo consolidó como una figura confiada, sino que, en muchos aspectos, lo transformó en un ícono de resiliencia ante los ataques públicos. Su respuesta audaz y calculada le permitió ganar nuevos seguidores que admiraban su forma de manejar la presión y su capacidad para transformar lo negativo en algo positivo. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Aunque muchos celebraron su respuesta, hubo quienes comenzaron a cuestionar si su actitud de desafío constante y sus provocaciones en redes podían llevarlo a un punto donde su imagen se viera perjudicada por exceso de egocentrismo o arrogancia. A pesar de las críticas, Lamine se mostró firme en su postura, y su habilidad para gestionar la controversia solo le permitió salir fortalecido a nivel mediático, obteniendo más visibilidad que nunca. A medida que las semanas pasaban, ambos se encontraban en el ojo del huracán, con sus movimientos y publicaciones siendo minuciosamente analizados. En el caso de Lamine, el impacto en su carrera parecía estar en aumento, ya que sus seguidores se mantenían fieles y muchos nuevos fans lo apoyaban por su valiente actitud frente a Edu. Además, las marcas que se habían alejado de Edu comenzaron a mirar a Lamine con mayor interés. Sin embargo, la pregunta seguía siendo si este tipo de controversia continuaría siendo un trampolín para su carrera o si, eventualmente, las audiencias se cansarían del drama y empezarían a exigir algo más allá de la confrontación. La situación también tuvo un impacto notable en sus colaboradores y colegas cercanos. Varios de los compañeros de trabajo de Edu y Lamine, que en el pasado habían mantenido una postura neutral o diplomática, comenzaron a distanciarse, en parte por la presión pública. Algunos decidieron dar su opinión sobre el conflicto, mientras que otros optaron por guardar silencio, sabiendo que cualquier palabra equivocada podría resultar en una avalancha de críticas de uno de los dos bandos. Este ambiente de tensión también afectó las relaciones profesionales, con ciertos proyectos compartidos en el aire debido al creciente malestar entre los protagonistas. Para muchos observadores, el verdadero reto sería ver cómo ambos manejarían las repercusiones a largo plazo. El mundo del entretenimiento y las redes sociales es notoriamente volátil, y lo que hoy es un enfrentamiento público altamente comentado podría convertirse en un olvido colectivo al pasar el tiempo. Sin embargo, en este momento, tanto Edu como Lamine estaban viviendo un verdadero auge mediático, con sus nombres en la boca de todos y las expectativas de sus seguidores puestas en su próximo movimiento. Lo que parecía una pelea personal se había transformado en una batalla de imagen pública, y ambos sabían que la forma en que manejaran las consecuencias de este enfrentamiento definiría el rumbo de sus carreras. Mientras tanto, el público seguía siendo testigo de cómo la competencia, los egos y las estrategias mediáticas se entrelazaban para crear una narrativa que era tan entretenida como polémica. A lo largo de esta saga, muchos se preguntaban si este tipo de conflictos continuarían siendo la norma en un mundo donde la visibilidad y el drama parecen tener más peso que la diplomacia y la conciliación. Y lo más importante, ¿cómo se resolvería esta guerra de egos, y quién saldría victorioso al final? En conclusión,
El enfrentamiento entre Edu y Lamine ha demostrado ser mucho más que un simple desacuerdo personal. Se ha transformado en una batalla mediática que ha capturado la atención de miles, dividiendo opiniones y dejando claro el poder que las redes sociales y las controversias públicas tienen en la carrera de figuras mediáticas. Ambos protagonizaron un espectáculo que no solo marcó un punto de inflexión en sus vidas profesionales, sino que también desató una serie de reacciones que reafirmaron el papel de las audiencias en la construcción y destrucción de imágenes públicas. Mientras Edu continúa enfrentando las consecuencias de sus duras críticas y el creciente distanciamiento de algunos de sus seguidores y patrocinadores, Lamine ha sabido convertir la humillación en su propio beneficio, emergiendo como una figura más fuerte y confiada ante los ojos del público. Sin embargo, tanto uno como otro siguen atrapados en esta espiral mediática que, aunque les ha dado visibilidad, también ha abierto la puerta a futuras tensiones y posibles repercusiones para sus carreras a largo plazo. A medida que el público sigue observando cada movimiento de ambos, la gran pregunta es si el conflicto entre Edu y Lamine se convertirá en una rivalidad permanente o si, eventualmente, ambas figuras aprenderán a reconciliarse con sus diferencias, dejando atrás el drama y enfocándose en sus carreras profesionales. Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que este enfrentamiento quedará grabado en la memoria colectiva de todos quienes siguieron de cerca este explosivo duelo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este conflicto? ¿Quién crees que salió verdaderamente victorioso? Déjanos tu comentario y únete al debate. Y recuerda, si te ha gustado este análisis, suscríbete a nuestro canal para seguir al tanto de todos los detalles y futuros enfrentamientos. Nos vemos en el próximo vídeo.